Y continuó en la Cámara de Diputados sus trabajos correspondientes a periodo extraordinario de sesiones. El Pleno discutió dictámenes que expiden la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Ley Nacional de Sistema Integral y Justicia Penal para Adolescentes y diversas reformas en materia de combate al crimen organizado. Todas estas reformas las detallaremos, por supuesto, en siguientes emisiones aquí en Noticias del Congreso, pero por ahora vamos a ver qué es parte de lo que se discutió en estas horas aquí en San Lázaro. La mesa directiva de la Cámara de Diputados puso a consideración del Pleno dictamen de la Comisión de Justicia por el cual se busca expedir o se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se adicionan ahí diversas fracciones y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. El encargado de fundamentar el proyecto, este dictamen, fue el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia. El objetivo es precisar las normas que deben de observarse durante la prisión, ya sea esta de manera preventiva o purgando una sentencia, buscando siempre respetar en todo momento los derechos humanos de quienes se encuentren en estas situaciones bajo el principio de reinserción social. Bueno, esta minuta consta de 207 artículos y establece un nuevo marco normativo en materia de derechos humanos para los reos. Designa centros especiales de reinserción social para los imputados por delincuencia organizada, así como un rediseño de la organización de las cárceles en el país. Y luego de la fundamentación, los grupos parlamentarios manifestaron sus posicionamientos respecto a esta minuta en materia de ejecución penal. La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada Cintia Giselle García Soberanes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, quien al anunciar el voto en pro de su grupo se refirió también a la adaptación que deberán asumir los centros de reinserción social de la República. Contarán con un plazo de 4 años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para capacitar, adecuar y modernizar las infraestructuras carcelarias conforme a los parámetros señalados. En este nuevo ordenamiento, de igual forma, se deberá de modificar la estructura orgánica y existente. Y por parte del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Carlos Gutiérrez García destacó el enfoque de derechos humanos para la aplicación de sentencias o en tanto se desarrollan los procesos periciales de los imputados. El legislador afirmó que se busca brindar mejores condiciones para quienes purgan condenas en cárceles mexicanas, en las cuales puntualizó existen 255.138 internos. La ley que estaremos aprobando el día de hoy cumple con estos preceptos y contempla, entre otras cosas, que el desarrollo del debido procedimiento penitenciario se regirá por los estándares internacionales y por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco indicó al Pleno que existen condiciones adversas en los centros penitenciarios para la implementación de este nuevo marco jurídico, como son el autogobierno, la corrupción y la sobrepoblación. El legislador llamó a buscar un nuevo paradigma para la reinserción social de los internos. Sin duda enfrentará graves problemas para su implementación, ya que existe, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las prisiones una alarmante sobrepoblación de aproximadamente el 25%. Esto significa algo así como más de 51,000 personas que están en prisiones, de manera que no hay lugar. El diputado Jesús Emiliano Álvarez López, de la fracción parlamentaria Morena, indicó que ante la falta de personal y el difícil panorama que enfrenta el sistema penitenciario nacional es pertinente avalar nuevas políticas públicas en la materia. El legislador precisó los principios de eficacia y legalidad como indispensables para una óptima aplicación de una nueva ley de ejecución penal. Es necesario limitar y controlar a las autoridades administrativas respecto al tratamiento en los centros penitenciarios mediante la figura del juez de ejecución, ya que el sentenciado es una persona sujeto de derecho, obviamente con correlativos deberes y obligaciones. Con eficacia y bajo el principio de legalidad, será posible comenzar a ver mejoras en el sistema penitenciario. Y al anunciar su voto a favor, la diputada Lía Limón García de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista señaló que al aprobarse esta minuta
se podrán abatir los hacinamientos, se mejoran las condiciones de los reos, la incorporación de la figura de observador que verificará la protección de los derechos humanos de los reos, así como la protección de los menores de edad, hijos de mujeres en reclusión. En caso de las mujeres privadas de su libertad, el derecho a conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de 3 años, a fin de que pueda permanecer con ella en el centro penitenciario, y si el menor tuviera discapacidad, se podrá ampliar el plazo, ponderando siempre el interés superior de la niñez. Bueno, por parte del grupo parlamentario del PRD, la diputada María Cristina Teresa García Bravo aseguró que con esta minuta se protegerá a las mujeres al reconocerse su derecho a la maternidad y la lactancia, la prestación de servicios médicos, así como preservación de los derechos de grupos vulnerables como los adultos mayores y los menores de edad, entre otros derechos como la libertad anticipada. Los internos por prisión preventiva y sentenciados tendrán la oportunidad de gozar de la libertad anticipada y permitirá al Estado un mejor empleo de los recursos económicos para alcanzar la reinserción social de los sentenciados sobre las bases del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo. Bueno, por la fracción parlamentaria del PAN, la diputada Mayra Angélica Enríquez reconoció los avances acordados y realizados en el dictamen en materia de equidad de género, igualdad de género y de las facultades otorgadas a los poderes ejecutivo y judicial. Asimismo, indicó los pendientes para el Poder Legislativo, lo cual dijo deberá verse reflejado en el próximo presupuesto de egresos de la Federación. Tenemos nosotros que estar como diputados y diputadas pendientes de que el próximo presupuesto contenga las acciones, los programas y los recursos para la debida implementación. Tenemos que estar, por supuesto, pendientes de que el transitorio, que establece que en 160 días las legislaturas locales tendrán que hacer las adecuaciones pertinentes. El diputado César Alejandro Domínguez del grupo parlamentario del PRI afirmó que con la reforma, nueva ley, se atiende la problemática de sobreexplotación existente en el 54% de los centros penitenciarios. El legislador también destacó que se contempla permitir que los reos estén internados en prisiones cercanas a su domicilio y donde se desarrolla su proceso penal, entre otros aspectos. Que los sentenciados estarán en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Mediante esta ley se busca regular los traslados voluntarios de las personas privadas de su libertad. Esta ley establece el trabajo penitenciario en 3 modalidades: el autoempleo, las actividades productivas no remuneradas y las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros. Y luego de la discusión en lo general por parte de los grupos parlamentarios, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general y los artículos no reservados con 449 votos la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que adiciona también este dictamen las fracciones 35, 36, 37 y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 449 votos. Bueno, finalmente, tras presentarse reservas a 8 artículos al dictamen, sin que ninguno de ellos fuera aceptado, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular con 391 votos a favor, 56 en contra y una abstención, la minuta en cuestión, y se remitió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Así, el presidente tendrá que publicar en el Diario Oficial la Ley Nacional de Ejecución Penal. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 391 votos y por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se adicionan las fracciones 35ª, 36ª y 37ª y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Reiterarle que en próximas emisiones de Noticias del Congreso le estaremos presentando a detalle las diversas leyes que se están aprobando en los plenos de ambas cámaras y, por supuesto, pues como nadie más puede hacerlo, le estaremos explicando el espíritu de la reforma, lo que va a implicar para el desarrollo, pues, de los sectores que se verán
modificados con las modificaciones a las leyes y a las políticas públicas.